Bienvenidos y bendiciones a todos. Estaremos estudiando en esta tarde explorando la doctrina de la Trinidad, parte 1, con el doctor Daniel Deida. Comencemos primero buscando la definición en los diccionarios, y el primer diccionario, el diccionario Webster, define la Trinidad de la siguiente manera: la unión de tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una divinidad, de manera que las tres son un Dios en cuanto a la substancia, pero tres personas en cuanto a la individualidad. El diccionario bíblico Beacon define la Trinidad como la audaz concepción cristiana de que Dios consiste de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes comparten una naturaleza o una esencia común. Es la comprensión que Dios es tripersonal, pero al mismo tiempo es uno en sustancia o en naturaleza o en su clase de ser. Hay tres personas, pero las tres personas son un solo y el mismo Dios en la forma más fundamental. El Nuevo Testamento de Teología define la Trinidad como la doctrina cristiana de Dios, de acuerdo a la cual Él es tres personas y una sustancia o una esencia. Orígenes, él creyó que todas las oraciones deberían de ser dirigidas o hechas a Dios, primero que nada a Dios el Padre, luego a través de Dios el Hijo y por último en el poder de Dios el Espíritu Santo. A Torrance, él dice: nuestra adoración es el don de participación a través del Espíritu en lo que Cristo ha hecho y está haciendo también por nosotros en su intercesión y comunión al Padre. Si tenemos la adoración dentro de la doctrina de la Trinidad, entonces vamos a escapar del ritual humano y adoramos, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Karl Barth, él habló de el revelador y también de la cosa revelada y también la revelación como los elementos que constituyen la Trinidad. En cuanto a la relación, es un aspecto esencial de Dios. Dios es un Dios relacional en esencia. Lo que es persona es la categoría ontológica última, o sea, persona, relación y comunidad. Ser Dios es estar relacionado en amor. Hemos declarado muchas veces que la teología cristiana es monoteísta, la creencia de un solo Dios, testificando de la unicidad de Dios. Pero el monoteísmo tiene que verse a la luz de la premisa trina, como que Dios es una naturaleza con tres identidades o en tres personas. Ahora, hablando en cuanto a la unidad y la triunidad de Dios, en cuanto a la unidad, estamos hablando que no solamente hay un Dios, uno, no en el sentido numérico, sino uno en el sentido ontológico, de esencia, de ser, en su sentido único. Uno en el sentido de la deidad. Cuando hablamos de la deidad, es lo que hace a Dios Dios. Usar el término de integridad absoluta en el sentido de que no hay divisiones ni partes, no en sentido moral. La unidad de Dios para los judíos era comparativo. La unidad de Dios también es en esencia de que hay un solo Dios. Cuando nos ponemos a leer la Biblia, nos damos cuenta que hay una manifestación triple de Dios y llegamos a la Trinidad de Dios. Estamos de acuerdo con los unitarios en que aceptamos la unidad de Dios, pero hay una gran diferencia. Los unitarios, que tuvo su origen con Ario, ellos son antitrinitarios. El Padre participa de toda la deidad como Padre. El Hijo participa de toda la deidad como Hijo. Y el Espíritu Santo participa de toda la deidad como Espíritu Santo.
Cuando hablamos de la deidad de Cristo, queremos decir que Cristo es Dios, que Cristo tiene la plenitud de Dios. Y también cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, estamos hablando de la eternidad de Cristo, no de que Cristo ha sido creado, sino que Él ya ha existido por siempre. ¿Por qué se le aplica la preexistencia a Cristo? En dos sentidos. Cuando el universo fue creado, ya Cristo existía. El universo fue creado por Cristo, según de que Cristo era antes de su encarnación. Por eso no es correcto hablar del nacimiento, sino que Él se encarnó, según lo dice la Biblia en Hebreos 5:7. Y ahora les voy a dejar unos pasajes bíblicos para que ustedes los puedan consultar, los puedan estudiar a la luz de la Trinidad. Por la Trinidad se entiende la unión de las tres personas de la deidad. Y pueden ver Mateo 3, 16, 17 y también pueden verlo en Mateo 28, 19. Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 26. Segunda de Corintios 13, versículo 14. Efesios 2, 18. Hebreos 9, 14. Primera de Pedro 1, 2 y Génesis 1, 27. Ahora, en cuanto al nombre de Dios, especialmente en los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco para los griegos y para los judíos el Torah, el nombre que se usa para Dios es Elohim y es el plural de Dios. También encontramos una fórmula de bendición sacerdotal que la encontramos en números 6, 24 y 26 al 26, que es una fórmula triple. Lo mismo que la bendición apostólica en 2 de Corintios 13, 14. Los mismos atributos y hechos son atribuidos tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como igualdad. Todas las operaciones divinas de la deidad se atribuyen también a las tres personas y lo pueden ver en 1 de Corintios 12, 6 y Colosenses 3, versículo 11. En Génesis 1, 26, la Biblia dice, hagamos, y está en el plural, se refiere a una pluralidad. La palabra que se usa en el hebreo es Elohim y Dios en plural, como vimos. En Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Ahí está otra vez la pluralidad. O también la economía en la Trinidad. Génesis 11:7 dice, descendamos y confundamos la lengua. Otra vez está Dios hablando en el plural. La Trinidad estaba existente en el Antiguo Testamento. Dios dijo y fue. Cristo es la palabra. Ambos estuvieron envueltos en la confusión de los idiomas, según Génesis capítulo 11. Isaías 6:8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nuevamente Dios hablando en el plural. El trabajo misionero y la redención de la raza humana corresponde al trabajo de la Trinidad. Mateo 28:19. Ahí podemos ver la forma trinitaria del bautismo. Segunda de Corintios 13:14. Gracia, amor y comunión hace referencia también a la Trinidad. Y Efesios 2:18, aquí está la economía y la participación de la Trinidad en el contexto de la redención. Y por último, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Note la referencia a los 7 espíritus. 7 es el número perfecto, el Espíritu Santo en la plenitud de sus dones. Dios, una esencia, tres personas. Bendiciones.